entra ese ángel, y cuando entra ese ángel con espadas y con armaduras de oro, ese ángel me pasa un velo, y cuando me pasa el velo, que yo lo cojo, se me convierte en una espada en la mano, y escuché esa voz: eres mi profeta. Me cayó aceite, y a partir de ahí no volví a ser la misma. Cuando el Señor empieza a prepararme, entonces el Señor me muestra un avión, pero el Señor me muestra un espíritu con las uñas largas agarrando el avión. Y el Señor me está mostrando que la promesa está, pero que hay una oposición. Empiezo a ayunar y empiezo a orar, porque yo he entendido que hay cosas que tú las tienes en el mundo espiritual, pero tú tienes que provocar que se materialicen. Cuando está lloviendo, Dios me usa más, porque es el elemento con el cual yo me conecto. Cuando está lloviendo, yo puedo orar por más tiempo y Dios me habla más claro. Y yo digo: venga, porque hay lugares donde yo voy a predicar y siempre llovía antes de yo predicar. Eso me dijo: lo que pasa es que a veces hay ataques de brujerías, o hay brujerías que entierran en diferentes zonas, y tú sientes una opresión predicando, tú sientes como flecha, y tú sientes como que nadie adora, y a veces hay espíritus que están infiltrados. Lo que pasa es que cuando llueve, en ese momento hay una limpieza en el lugar, y el Señor fue haciéndome conocer cómo yo me conectaba con la lluvia. Si tú no navegas a mi nivel espiritual, no señales lo que Dios me muestra. Dios te bendiga, Dios te guarde de manera especial. La paz de Dios sea contigo, tu casa, tu familia, tu ministerio, todo lo que usted representa en el Señor. Bienvenido a tu plataforma Venancio Amparo Oficial. Esto se puso serio. En esta ocasión, como siempre, le traemos hombres y mujeres de Dios para bendecir tu casa, tu familia y tu ministerio. Aquí tenemos a una mujer que Dios le está llevando a las naciones, pero también está trastornando República Dominicana con la palabra que Dios le ha entregado. Nuestra hermana Stephanie Santana. Dios te bendiga, Stephanie. Dios le bendiga. Un placer estar en esta plataforma, Venancio. De verdad que sí, que este lugar es una plataforma donde mucha gente se alimenta espiritualmente, y para mí es un placer estar aquí. Dios bendiga a todo ese bello público. Le voy a invitar a que compartan este video y se suscriban a este canal. Compártalo con alguien más, porque va a ser de gran bendición. Al igual que este canal, suscríbase también, porque es de mucha bendición. Bueno, mi gente, le voy a decir, pónganse el traje de buzo, porque vamos para agua profunda. En los próximos segundos esto se va a poner serio, pero muy serio. Yo creo que tu espíritu será alterado, porque vamos a hablar misterio, cosas bíblicas, mundo espiritual. Esto va a ser, mire, esto es, sírvase de lo que usted desee, porque aquí le vamos a dar lo que usted necesita. Stephanie, sabemos que Dios te está utilizando de manera especial, y cada vez que yo tengo la oportunidad de tener a alguien al frente que Dios lo está utilizando, que Dios le ha derramado algo, siempre trato de hacerles preguntas para que los demás puedan adquirir eso y les sea de bendición. Ahora, hay algo que por mucho tiempo se ha golpeado, y es el ministerio profético en la vida de una mujer. Sí. Cuando una mujer profetiza. Me gustaría saber ¿cómo tú te encontraste con lo profético? ¿Cómo se te reveló lo profético? ¿En qué manera se te reveló lo profético a ti? Mira, vámonos hacia atrás. Yo me convierto con la intención de buscar un trabajo de 8 a 5 y de congregarme los domingos, los miércoles, los días que yo pudiera. O sea, yo no me congrego yo no me convierto con la intención de ser predicadora, ni nada de eso pasaba por mi mente. Que resulta que el Señor me dijo a mí, a través de un profeta, que Él me llamaba para que yo trabajara en su obra. Pero a través de ese profeta el Señor me habló, y yo le comenté eso a una persona. Una persona me dijo: no, la gente siempre está profetizando cosas, búscate tu trabajo. ¿Qué sucede? Que mi madre en ese tiempo era católica. Entonces, cuando ve que yo me convierto, me dice que yo me metía loca. Y yo que le digo que no voy a trabajar más, ya tú sabes. Me dice: mamá, ¿dónde dice la Biblia que los evangélicos tienen que ser vagos? ¿Dónde dice la Biblia que resulta que yo estoy en una confusión? Y agarro 3 días para el monte. El Señor siempre ha dado conmigo en los montes. Yo soy de monte. Y cuando cojo 3 días para el monte, no le digo a nadie por qué estoy ahí. Porque así es que hay que hacer, ¿tú me entiendes? Claro. Si tú das señales, eso es profecía de una vez. Cuando estoy ahí en el monte, estamos ahí, había un remanente de personas, un remanente de jóvenes de Dios. Recuerdo que cuando bajamos del monte, que me llevan a mi casa, cuando el pastor que andaba ahí con los jóvenes con nosotros, se apea, mira para arriba y me dice: así te dice el Señor, no puedes trabajar ahora porque vas a trabajar para mi obra. Yo dije: Padre, gracias, me respondió el Señor. Pero yo no tenía ni 100 pesos para congregarme. No tenía ni siquiera cómo darle leche a mi hija. No tenía cómo entregarlo a ayuno. Yo lo entregaba era con jugo tan de los rojos. Yo agarraba un pote y como rendía, ahí yo hacía un jugo tan, ya tú sabes.
Y ese era el proceso. Entonces, ¿qué resulta? Que como yo era de mucha búsqueda, de mucho ayuno, y lo sigo siendo, pero que en ese tiempo tenía más tiempo para buscar, Sí. porque ahora lo puedo hacer, pero no de la misma forma, como en ese tiempo yo me metía 40 días, 21 días, 7 días como si nada. Ahora yo tengo que esperar que la agenda me permita hacer 3 días corridos, hago así mis días, ok. Entonces el punto es que el Señor me habla del llamado que tengo, del ministerio que tengo. Cuando el Señor empieza a hablarme, me dice, te voy a preparar. El Señor me pone en el corazón 3 días de ayuno. Cuando estoy en esos 3 días de ayuno, siento que entra un ángel. El segundo día de ayuno tengo una guerra fuerte, porque antes de tú vencer en los ayunos, viene una guerra. Hay un pequeño lapso de tiempo donde los demonios piden una autorización para hacerte la guerra, ahí mismo antes de tú recibir la victoria. Dios mío. Y eso es un lazo como de 1 a 2 horas más o menos en el mundo espiritual. Donde tú dices, no voy a comer porque lo que Dios va a hacer, lo va a hacer. Y te mandan darlo y te dicen, y la gente te brinda comida. Y tú ves la comida más buena que nunca. Entonces, eso es un dardo espiritual para que tú entregues el ayuno antes de tiempo. El segundo día tengo esa guerra y pude vencer la guerra. Y al tercer día entra ese ángel. Y cuando entra ese ángel con espadas y con armaduras de oro, ese ángel me pasa un velo. Y cuando me pasa el velo, que yo lo cojo, se me convierte en una espada en la mano. Y escuché esa voz: eres mi profeta. Me cayó aceite y a partir de ahí no volví a ser la misma. Dios mío. Manito, antes de sucederme eso, Dios no me usaba. Yo veía los espíritus, porque yo siempre, el primer don que Dios me entregó fue el de visión. Yo veía a la gente atada, yo veía los espíritus, y cuando lloraban no pasaba nada. Y yo estaba frustrada. Y a mí me invitaron, una de las primeras campañas, nunca voy a olvidar esto, me invitaron. Y cuando el flyer le pusieron que campaña de liberación, yo dije, yo no voy para allá porque yo no sé de liberación. Esta que tú estás viendo aquí, que conoce y tú me entiendes. Sí. O sea, porque todo esto me lo enseñó el Señor. Y dije, no voy para allá porque yo no sé de liberación. Yo le Señor, y la muchacha llamándome, ¿y por dónde viene? Era en Yamasá. Y yo estaba turbada. Yo dije que yo no sé de liberación, esta gente quiere liberación. Llamo a un amigo que Dios lo usa mucha liberación, lo usaba, no sé si prosigue en el evangelio. Y cuando lo llamo le digo, mira, para que vaya una prédica que Dios te va a usar, yo sé que Dios te usa esto. Me dice, está bien, déjame cambiarme, mándame la ubicación. Cuando me llama para atrás me dice, así te dice el Señor, la puerta que te hablo no la cierre, porque yo soy el que te usa, yo soy el que te envió. Digo, no tengo otra opción. Cuando cojo para allá, bendito sea el nombre de Jesús, yo no me abrí mi boca y Dios lo hizo. Dios mío. Desde ahí entendí que cuando nosotros queremos forzar la unción no fluye. Y cuando nosotros dejamos todo el hermano, ¿no te ha pasado que los lugares que tú vas más en blanco, tú dices, no tengo mensaje, no tengo palabra? Dios lo hace. Sí, sí. Y Dios a veces permite que tú tengas un día tan atareado que tú no puedas ni conectarte. Y es el día que Él desciende más fuerte. Entonces el Señor me mostró eso. Empieza el ministerio. Cuando empieza el ministerio empieza la crítica. Pues tú sabes que cuando tú estás en el secreto, cuando tú estás oculto, nadie te critica. En el mundo espiritual hay 2 tipos de eco. Tú tienes que saber muy bien lo que tú proyectas, tanto en tus redes como en tu vida física. ¿Por qué? Porque lo que yo veo de ti va a producir un eco. Si yo vengo aquí y tú me dices a mí, tengo problemas, tengo una situación en el hogar, eso va a producir en mí que yo conozca a alguien. Ah, no, sí, está en batalla, vamos a orar por él. Eso es un eco. Pero si yo vengo y te veo bien, yo digo, wow, Venancio está bien. Mira, tiene su cabina bien, tiene su equipo. Eso va a producir un eco positivo, que va a abrirte puertas que estaban cerradas. Wow, Dios mío. Pero hay un código espiritual mayor. ¿Cuál? El eco negativo también te abre puertas positivas. Pero es cuando la gente te critica sin conocer tu vida. Cuando la gente habla mucho de ti de manera que parece negativa, pero a la vez positiva. ¿Cómo cuál? Pues ven acá, Venancio, nada más quiere estar en las redes. Pero ese tipo ahora nada más vive foto y foto. Míralo cómo está, diga que es productor. Y tú no lo ves con reloj caro. ¿Y qué es lo que él se cree? Míralo ahora con esos zapatos. Ese es un eco que te abre más puertas y te bendice más. Wow, Dios mío. Usted tiene que compartir. A alguien esto lo va a alterar. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Wow. Eva, Shai, Katumayama. Por eso es que los artistas, aunque no tengan talento, ellos no crecen con talento, ellos crecen con el eco espiritual, porque eso es algo que se emite. Hay gente que tú lo ves que han crecido a base de críticas y es la forma de Dios expandirlo. Porque la expansión espiritual no es solamente lo positivo. Hay 2 tipos de personas que Dios te pone en el camino. Están las personas que te ayudan y te fortalecen, que son los que oran por ti. Y están los que te empujan, que son los que te critican. Y los 2 son importantes. Porque los que te fortalecen y oran contigo son los que hacen que tú permanezcas firme. Pero los que te empujan te ayudan a llegar más rápido. Y los procesos que iban a durar 10 años duran 2 cuando tú tienes crítica y persecución. Dios mío. Wow. Porque te empujan.
Yo no me quiero volver loca aquí porque estamos de que decentes. Esto está, mira, el dueño de esto habla lengua. Dios mío. Los invitados tienen que prenderse. Dios Yo mío. siento gloria aquí. Y a veces nosotros le estamos pidiendo a Dios que nos quite lo que Él nos ha puesto como un empuje al propósito. A veces le estamos pidiendo al Señor una explicación de aquello que nos ha bendecido en escenarios que no parecen bendición. Por eso, si nosotros entendemos la palabra de que todo nos ayuda bien, sabemos y entendemos. Hay una palabra que a mí me ha ayudado mucho, y es que cada vez que me pasa algo que yo no entiendo, yo digo, de esto Dios va a sacar algo bueno. Y cuando yo digo de esto Dios va a sacar algo bueno, veo después un buen resultado entre aquellos escenarios que yo no entendía. Entonces, el Señor empieza, por eso yo lo entiendo ahora, en ese tiempo yo no lo entendía. El Señor empieza a prepararme para el ministerio profético. Cuando el Señor empieza a prepararme, entonces el Señor me muestra un avión. Pero el Señor me muestra un espíritu con las uñas largas agarrando el avión. Ya el Señor me está mostrando que la promesa está, pero que hay una oposición. A veces nosotros de las visiones queremos sacar lo bueno. Yo no sé si te ha pasado que hay cosas que tú las sabes, pero que muy en el fondo tú conoces la respuesta y tú quieres disfrazarlo de algo positivo cuando tú sabes que no es la voluntad de Dios. No, es verdad. Y uno quiere disfrazar la profecía que le dan y decir, sí, ahí fue que Dios habló, cuando uno sabe que no es eso lo que Dios va a hacer. Entonces, muchas veces tenemos que tener discernimiento de espíritu activo. Cuando el Señor empieza a prepararme, empiezo a ayunar y empiezo a orar. Porque yo he entendido que hay cosas que tú las tienes en el mundo espiritual, pero tú tienes que provocar que se materialicen. Porque si nosotros provocamos que se materialicen, no van a ser siempre promesas, sino también van a ser cumplimientos. Sí. Y hay cumplimientos inmediatos y hay cumplimientos progresivos. Tú sabías que hay dos tipos de victorias: victorias inmediatas y victorias progresivas. Hay momentos que tú te sientes que estás tocando fondo y que Dios no está contigo y la victoria tú la tienes ahí, porque es una victoria progresiva, donde en medio de esa victoria tú tienes que pasar un lapso donde tu corazón, donde tú seas quebrantado completamente, para que cuando llegue la victoria tú ni siquiera sientas que es una victoria, tú sientas que es algo normal, que está fluyendo. Wow. Entonces el Señor lo que hace es que te disfraza las bendiciones y te disfraza los escenarios para prepararte. Imagínate que Dios te dé todo lo que tú le estás pidiendo sin quebrantarte. Entonces va a ser muy difícil para ti cuando hayan cosas que no te convengan. Hay cosas que nosotros las pedimos y el Señor dura un tiempo para entregárnoslas. El Dios te puede entregar de una vez, pero hay algo que tenemos que aprender en el camino. Y el Señor permite que aprendamos para que otros puedan ser fortalecidos. No todos los procesos que tú vives por ti. Hay procesos que tú vives que van a ser por otros que no resisten lo que tú puedes resistir. Y si hay gente que no resiste lo que tú puedes resistir, Dios nos posiciona. ¿Cómo Dios nos posiciona? Lo que yo puedo resistir, yo lo vivo en base no solamente a mí, sino en base a miles de mujeres que pueden pasar por algo similar y que tienen que entender que Dios me ayudó en ese momento. Sí, sí. Y ahí es donde el Señor se mete. Entonces el Señor empieza a ayudarme. El Señor empieza a abrirme puertas. Mientras el Señor empieza a abrirme puertas, empiezan críticas, empiezan persecución. Y cada crítica Dios la utilizaba para algo bueno. En un soplo de Dios, donde conocí al pastor Julio César, Sí. yo lo había conocido antes. O sea, yo fui a su iglesia y yo me senté atrás. En ese tiempo no era tan conocida. Y recuerdo que él cogió el micrófono y dijo, no sé quién eres, pero me dice el Señor que tú eres la predicadora de mañana. Wow, terrible. Y al día siguiente fui y prediqué y Dios se movió tremendamente, sí. Eso hace años atrás. Y tú sabes, me estaban atacando con el testimonio del Leviatán que yo tengo. Ok, sí. Y en un soplo de Dios delante de 35, 40 mil gente, el pastor Julio César dijo, por aquí que pase la profeta Stephanie Santana para que ataque el espíritu del Leviatán. La misma crítica la usó Dios. Pues sí, mire, ese día eso se fue abajo. Una locura. Eso fue una locura. Y se me abrieron muchísimas puertas. Dios empezó a utilizar la crítica a favor, las persecuciones a favor. Y empecé a ver el mover de Dios y el plan de Dios. Ahí empezó el Señor a caminar conforme, o sea, el Señor me empezó a ayudar a caminar y a estar conmigo. Y empecé a sentir su presencia. Empecé yo a orarle al Señor. Y empecé a orarle para conocer personas que yo admiraba como Juan Carlos Harrigan. Sí. Yo llegué a llorar en campaña de Juan Carlos Harrigan. Que yo iba para yo darle un abrazo y la multitud no me lo permitía. Que la multitud no me lo permitía. Y yo lloraba. Yo decía, Señor, yo quiero que Él me dé una palabra un día. Y yo me soñaba, óyeme. Yo me soñaba. Y antes de ir a la campaña, oye, yo me soñaba de que Él estaba conmigo en mi casa, que me arreglaba, de que me doblaba la ropa. Un grupo de cosas. Y cuando llegaba a los lugares,
No podía acercarme a él. No podía ni estrecharle la mano. No, y en ocasiones yo iba con personas que hasta se molestaban porque a veces nos sacaban de los lugares. Usted no puede estar ahí sentado. Y esta gente ahí nos llevaban para atrás. Y cuando yo salía del lugar, yo decía, donde yo vea que él vaya a predicar, yo voy a volver. Y había gente que decía, no vuelvo porque mira. Yo decía, no, yo voy a volver. Yo volvía. Y me metía 2 días en ayuno. Yo decía, si no me ven, me van a ver resplandeciente y me van a poner adelante. Y yo volvía. Y yo volvía, y yo volvía y nunca me cansaba. Y yo decía, de una u otra forma, Dios lo va a hacer. Porque Él me lo mostró. Si tú te enfocas en lo que Él te mostró, tú no te vas a detener. Y yo decía, Dios lo va a hacer, el Señor lo va a hacer. Dios se va a manifestar, Él va a manifestar su gloria. Bendito es el nombre de Jesús. Y recuerdo cómo el Señor empezó a manifestar esa gloria y ese cumplimiento. Cuando el Señor te muestra algo, siempre van a haber pruebas en el camino, sí, para ver qué tanto tú has creído a lo que has visto. El creer a lo que nosotros vemos no es decir amén. Hay mucha gente que dice amén, pero ni siquiera sabe lo que escuchó. Entonces, no se trata de qué tanto tú recibas, sino de qué tú puedas retener. Tú no has conocido gente que tiene muchísima profecía, impartición de todos los profetas, pero no logran retener nada de lo que tienen. Una cosa es lo que Dios te entrega y otra cosa es lo que tú puedes retener. Ay, papá. Espérate, no, espérate. Diste un punto muy fuerte. Dios mío, no Dios es mío. Lo tanto que recibe, no, sino lo mucho que retiene. Lo mucho que retiene. Háblame ese punto porque tenemos gente que le han dado mucha profecía. Y todos los días quieren más. Y todos los días ¿Y qué hicieron con la de ayer? ¿Qué hicieron con la del año pasado? ¿Cómo puedo retener? Lo primero es aprender a retener y lo segundo es aprender a activar. Porque nosotros somos como una casa. Y en esa casa tiene que haber espacio. Entonces, toda profecía que nosotros recibimos, yo siempre digo algo porque yo conozco el mundo espiritual. Si el profeta se emocionó, yo no tengo culpa de eso. A mí, lo mío tiene que aparecer. Si me hablaron de carro y fue un profeta emocionado, Dios tiene que buscarme mi carro, porque yo no tengo que ver con profeta emocionado. Yo tengo que ver con lo que a mí se me entregó. Y si vino de la emoción, yo lo voy a convertir en bendición. Wow. Y eso es lo que le falta a mucha gente. A mucha gente le hace falta entender que hay gente que se emociona, pero ahí dentro de la emoción te hablan cosas que tú puedes arrebatar. Hay gente que tú vas a conocer que no tiene mucho de Dios. Que tú vas a ver que no están muy bien delante del Señor. Pero lo que te van a hablar, si es bueno, arrebátalo y actívalo. Lo que tú recibes, tú tienes que retenerlo. Y a veces hay cosas que tú las recibes de manera indirecta. ¿Cómo así? Le van a ministrar a otro a tu lado. Y el que está a tu lado no está abierto a la profecía. Hay gente que no están abiertos a la profecía. Y si esa persona no está abierta, lo que viene del mundo espiritual no se puede devolver para atrás. No. Por eso hay oraciones que tú haces por alguien, no lo recibe esa persona, lo recibe otra. Sí. Porque lo que viene del mundo espiritual no se puede devolver, tiene que manifestarse en algún lugar. Ay, Dios mío. Wow, Dios mío. Si el que está recibiendo la palabra no la recibe, en algún lugar tiene que caer. Y si tú te abres a recibirla, a ti se te manifiesta. En una ocasión una predicadora me jaló. Escucha esto, Christopher. Dios mío. Escucha esto. Y me dice, ay, me invitaron a Costa Rica y yo no quiero ir por ahí. Yo no voy por ahí. Le digo, recibo yo. Y a los 3 meses estaba yo en Costa Rica. Y ella nunca fue. Wow, terrible. Le dije, yo sí voy. Voy yo. ¿Quién entiende? Es que esta dimensión poca gente la va a entender, hermanito. Es que esta dimensión poca gente la va a entender. Todo lo que viene del mundo espiritual tiene que manifestarse. Tiene que manifestarse en algo, en algún lugar, en un cuerpo, en un espacio. Porque no se puede devolver para atrás. Si tú estás orando por la sanidad, por el milagro de una persona, y esa persona no lo recibe porque no tiene la fe, porque no está abierto o porque no está en el espacio correcto, porque todo eso es importante. Cuando vamos a entrar en lo profético, tenemos que saber en qué espacio y qué elemento podemos utilizar. Cuando está lloviendo, Dios me usa más, porque es el elemento con el cual yo me conecto. Por eso, ay, Dios mío. Espérate, perdón, Stephanie, espérate. Cuando está lloviendo, yo puedo orar por más tiempo y Dios me habla más claro. Porque es el elemento con el cual yo me conecto. Porque hay alguna experiencia, algo que tú dijiste en este momento, porque esto, te voy a decir algo a ti. Háblame todo el TikTok que usted quiera. Yo sé lo que yo estoy hablando. Que habla mejor, llega más lejos y le llegamos más gente. Hágalo, por favor. Claro, no, yo me gozo. En el cambio me dicen, Venancio, te subían hablando lengua. Digo, gracias. Estamos provocando que la gente sepa lo que habla lengua. Pero, Stephanie, escucha esto. Todo profeta, todo predicador, todo hombre de Dios que ha experimentado lo sobrenatural, sabe que hay un momento
hay una parte en la cual Dios lo usa mucho. Claro. Hay gente que Dios lo utiliza mucho. Por ejemplo, yo veo mucho con mis ojos. Y mis ojos es algo que espiritualmente yo sé la capacidad que tengo cuando lo abro. Ahora, el que es natural va a decir, abre los ojos muy grandes. Pero el que es espiritual entiende. De acuerdo a la experiencia que tú tengas con Dios, es de acuerdo lo que tú vas a manejar. No, y lo mejor es tú conocer cómo Dios te cómo usa. Dios te utiliza. Ahora, ¿por qué Stephanie Santana dice que en ese momento cuando llueve se conecta más rápido todo? ¿Qué pasa, Stephanie? Lo primero es que yo tuve ataques con la lluvia. ¿Cómo así? Cada vez que yo iba por un lugar, llovía. Cada vez que yo iba a hacer un evento, llovía. Y yo le pregunté a Dios. Y el Señor me dijo, lo que pasa es que te entrego legalidad sobre la lluvia. Y antes de tú tener legalidad sobre algo, tienes que enfrentarte a eso. Sí. Si tú no te enfrentas a algo, no tomas legalidad. Sí. Entonces después el Señor empieza a mostrarme. Y yo digo, ven acá, porque hay lugares donde yo voy a predicar y siempre llovía antes de yo predicar. Llovía un chimpá o en medio del mensaje. Eso me pasaba antes. Eso me dijo, lo que pasa es que a veces hay ataques de brujerías. O hay brujerías que entierran en diferentes zonas y tú sientes una opresión predicando y tú sientes como flecha y tú sientes como que nadie adora y a veces hay espíritus que están infiltrados. Entonces el Señor me dijo, lo que pasa es que cuando llueve, en ese momento hay una limpieza en el entorno, hay una limpieza en el lugar. Y el Señor fue haciéndome conocer cómo yo me conectaba con la lluvia. En ocasiones cuando está lloviendo y aún cuando hay meses de lluvia, yo puedo orar hasta 5 y 4 horas. ¿Por qué? Porque me conecto más con ese elemento. Ese elemento donde mi espíritu se conecta más. Cada quien tiene su elemento, si lo puede conocer. Hay gente que son de fuego. Sí. Hay gente que son de tierra. Hay gente que son de aire. Sí. ¿Entiendes? Entonces, dependiendo del elemento con el cual tú te conectes, tú vas a saber dónde Dios te va a usar más y cómo sí, cómo no. Hay lugares que solamente con tú dar la palabra ya Dios te usó. Sí. Pero ¿cómo tú conoces esto? Antes a mí se me calentaba la mano y yo no sabía por qué. Ya yo entiendo. Una es unción de liberación y otra es ministración. Y ya yo sé cómo Dios me va a usar. Y yo no tengo que forzar y que una gente caiga si no va a caer, porque hay gente que van a recibir simplemente con tú dar la palabra. Entonces, con yo saber si está haciendo mucho calor, yo sé cómo tengo que prepararme espiritualmente. Cuando yo voy para el sur, yo me preparo de una forma y cuando voy para el Cibao de otra, porque son dos terrenos totalmente distintos. Dependiendo para el lugar que vas, Sí. es la manera en la cual te preparas. Sí, es la manera en la cual me preparo y es la manera en la cual sé cuál es el don que Dios va a activar. La gran mayoría de predicadores Dios lo usa. El problema es que quieren ser usados en lo que no va en el lugar. Si mi lenguaje es profético, otra cosa que me enseñó el Señor. Yo decía, Señor, porque yo voy a lugares donde hay gente que se me acerca. Wow, qué poderoso. Aprendí mucho, conocí mucho, hasta con mi testimonio, qué edificante. Y hay otros que dicen, ya viene esta a hablar de demonio. Ya viene. El Señor me dijo, lo que pasa es que el lenguaje de cada predicador va conforme a los diseños que se conectan con esa persona. Dios te va a llevar a un lugar donde hay 50 gente y de esas 50 hay 15 que van a salir edificados porque hablan el mismo lenguaje que tú, porque caminan el mismo nivel que tú, porque han conocido lo mismo que tú has conocido y porque han tenido experiencias similares a las tuyas. Aunque tú hables de lo que tú hables, se van a conectar con tu espíritu porque son personas que navegan los niveles que Dios te entregó a ti. Entonces, si la gente no navega tus niveles, no va a entender cómo Dios te está usando. Sí. Porque son personas que no han entrado en los niveles espirituales que Dios te entró a ti. Por eso hay gente que te va a mirar, tú prendido, tú sientes fuego, Sí. y no van a sentir ni que nada. No es que tú estás mal, tampoco ellos tampoco no están mal. El problema es que ellos no han conectado, porque no han navegado tu nivel espiritual y no han tenido la experiencia que tú tienes. Hay gente que si ve un demonio se cae muerto. Sí. Hay gente que no está capacitado para conocer un brujo. No, Hay gente que no sabe lo que es una brujería ni siquiera. tampoco. Es más, hay gente que no sabe lo que es un ayuno. Sí. Y quieren venir a decir que tú estás en emoción. Ay, Dios. Hay gente que nunca se han levantado de madrugada a orar. No, usted definió. Y quieren señalar lo que tú estás viendo de parte de Dios. Si tú no navegas a mi nivel espiritual, no señales lo que Dios me muestra. Ey, tacufa yama. Si tú no eres capacitado en el espíritu y moldeado, no señales lo que el Señor me ha mostrado y cómo el Señor me está utilizando. Porque muchos van a decir, Venancio está loco, pero hay otro que va a decir, Venancio por tu gloria. Sí, llama. Hay muchos que van a decir, wow, Venancio sí habla lengua. Hay otros que van a decir, wow, ese muchacho siempre está aprendido. Sí. Todo depende del entendimiento espiritual.
Ahora, ya que vamos entrando por esa parte, porque yo creo que, yo te dije a ti que el que ahora se actualiza, tú te alteras. Esto está alterado. Esto pasó a otro nivel. ¿Qué pasa con una gente que cambia su diseño por la opinión de gente que no han experimentado el diseño que ellos tienen? Depende, porque hay dos diseños. Está el diseño espiritual y está el diseño físico. Hay gente que cambia su diseño espiritual. Sí. Cambia lo que tienen en Dios. Ujú, ujú. Comienzan a cambiar físicamente el diseño físico que terminan alterando el espiritual. Sí, sí, porque va de la mano. Sí. El que altera su diseño espiritual se sale o se mueve de la trayectoria que tiene que caminar. Entonces, ¿qué el Señor hace? ¿Qué pasa con los que se descarrilan, por ejemplo? Una persona que se sale del evangelio siempre se sale con promesas. Y esas promesas o esa posición la ocupa otro. Otro que también está en la fila. Por eso yo siempre estoy pendiente. Hay un código. Ay, no lo quiero soltar. No, por favor. Escríbalo ahí, Stephanie. Suelta el código. Vamos. Escríbalo ahí. Suéltalo, Stephanie. Porque va profundo. Hay un código espiritual. ¿Cuál? Y es de personas que caen o que se apartan y dejan una posición, un espacio, y tú puedes reclamarlo en un tribunal espiritual si tú quieres. Dime, ayúdame ahí. Vamos, porque te voy a explicar algo de esto. Yo he estado, mire, le voy a confesar algo. Incluso, yo me voy más lejos. Hay unos ministerios. Hay gente que no usa los dones que Dios le entregó. Y tú puedes reclamarlo en el mundo espiritual. Ayúdame ahí, Stephanie. Porque son depósitos que están intactos. Y tú puedes reclamarlo en el mundo espiritual. ¿Cómo puedo reclamar algo de un ministro, un profeta, alguien que dio un uso tremendo? Se descarrió, se fue por ahí, el mundo está por ahí y dejó una posición, dejó algo establecido. Ayúdame ahí. Tú te metes al mundo espiritual, o sea, en oración. En oración. En oración, tú vas y tú presentas, es que es difícil de explicar, pero tú puedes presentar un documento, o sea, no físico, sino espiritual. Entonces tú vas a agarrar un cuaderno, no sé si tú tienes cuaderno de apunte o macota de apunte, sí. Y ahí tú vas a empezar a anotar las fechas y las horas en las cuales, si recuerdas, o los momentos, los años en los cuales Dios te dio promesas. Cuando tú anotes eso, tú vas a decir, Padre, esta promesa que tú me diste, se estaba materializando en tal persona y tal persona lo dejó por mitad. Y ahí esa gloria tú vas y la buscas en el mundo espiritual. Esa posición tú vas y la buscas en el mundo espiritual. Naciones. Hay gente que han entrado en naciones porque otros iban a entrar y soltaron eso. No, pero lo que yo estoy hablando aquí no es para todo el mundo, hermano. No se turbe. No se turbe. Esto es solamente para gente que pueda navegar el mundo espiritual. Esto está terrible porque Dios en estos días, hace un tiempo, me dijo, mira a este profeta, mira a este, fulano. Y yo comencé a hacerle como un background, comencé a buscarlo, y yo dije, me quiero reunir con esa gente. ¿Me entiendes? Porque aunque estén descarriados, hay algo. Hay un código. Hay un código. Hay algo que ellos dejaron. Hay un código. Sí. Sin embargo, mira, eso es, ay Dios mío, es que eso es fuerte. El hecho de yo estar aquí, yo voy a dejar aquí un fragmento. Sí. Y yo me puedo llevar un fragmento tuyo. Wow. Decirle, Señor Padre, de aquí a diciembre yo quiero una Sony de esa. Sí. Y como Venancio la tiene, viéndola, yo activo algo en mí que se puede materializar también una. Eso pasa también cuando tú ves una persona que usa de milagro. Cuando tú la ves, en ti se activa algo que tú puedes operar ahí. Por eso hay que ver qué tú miras. Por eso hay que ver qué tú miras. Sí. Porque nuestro espíritu es como una esponja. Y el espíritu se alimenta de todo lo que escucha, lo que ve, lo que es emitido en su entorno. Tú te pareces a la gente con la cual tú te relacionas. Sí. Sin darte cuenta, tú haces cosas de esa persona porque tú vas absorbiendo de manera inconsciente. Entonces, entrando en niveles proféticos, vamos a hablar de niveles proféticos profundos. Porque la gente aquí conoce lo profético a un nivel mínimo o a un nivel superficial. Lo profético no tiene límite, eso es lo primero. Lo segundo, cuando tú operas en lo profético según el lugar y la zona donde te encuentres y la persona que tú le vayas a profetizar, el Señor te puede revelar cosas específicas o el Señor te puede revelar cosas muy profundas que tú tienes que mochar en el mundo espiritual. O sea, hay cosas que tú la vas a ver que son tan profundas que hay cosas que tú la tienes que mocharle, no le puedes hablar por completo. Y la otra parte para que tú ores. Dios te da profecía con diferentes motivos. Primero, para que tú ores. Segundo, para que tú intercedas. Tercero, para que tú profetices. Pero también cuando el Señor te pone a interceder, porque te voy a decir una cosa. Tenemos un viaje de gente que Dios les revela de ti y no les revela de ellos.
¿Cómo una gente va a llegar a decirme a mí, tú tienes una palabra para mí? Pero si Dios te dijo que yo tengo una palabra para ti, ¿por qué no te dijo lo que yo te iba a decir? Porque si Dios llegó ante ti a decirte que yo te iba a hablar, ¿por qué no llegó ante mí a decirme que yo te voy a hablar? También. Entonces tú tienes más Dios que yo. Claro. Tú tienes más Dios que yo. Es así. ¿Estamos entendiendo? Claro, porque si Dios te habló. Seamos objetivos. Wow, Dios. Seamos objetivos. Yo siempre le busqué el porqué y tengo la respuesta. Siempre dije, Señor, pero real, si Dios le habló, dije, Stephanie tiene una palabra para ti, Venancio. ¿Me entiendes? Sí, ¿por qué esa palabra que Dios me dijo no la utilizó para decirme lo que yo te voy a decir? Sí, claro. Y entonces, si Dios te dice que yo tengo una palabra para ti y a mí no me lo dijo, es porque tú tienes más Dios que yo. Tú estás más cerca, estás más conectado. Entonces yo digo, ve acá, pero tienes más Dios, Dios le habla más que a mí. Ahora, Stephanie, perdón que abra un paréntesis aquí, pero yo amo a mi audiencia, yo lo amo, yo siento como que si yo fuera mis hijos y a veces yo siento como que si ellos son mi papá y mi mamá. Sí, son buenos. Sí, ellos son buenos. Pero yo voy a decir, Venancio, hay algo que quedó inconcluso, nosotros queremos saber, oye, ¿qué? Juan Carlos Harrigan, porque tú hablaste de que tú llorabas, porque a veces no lo sabes. Oye. Entonces, eso quedó en el aire. Muchacho. Y vemos fotos tuyas con Juan Carlos. Entonces, Sí. queremos saber cómo fue eso. Real, ¿qué pasó? ¿Qué te aconteció cuando le diste la mano a ese general de Dios en República Dominicana? No por Sí. su edad. No, sino por su trayectoria. Sino por su trayectoria, porque muchos han subido, pero pocos han permanecido así. ¿Me entiendes? Y yo conozco muchos que vienen de su tiempo Sí. y no tienen... Pero todo depende de lo que tú hayas luchado, de lo que tú hayas provocado. ¿En qué sentido más o menos? Por ejemplo, él tiene un rango en Estados Unidos, pero para entrar a Estados Unidos le negaron mucho la visa. Sí, Entonces, sí. todo depende de lo que te haya costado. Mientras más te cuesta algo, más rango te da. Dios mío, esto se alteró aquí. La gente que tiene las cosas fáciles, las tiene, pero no le da ningún peso. Por eso tú conoces a ministros que tienen la visa americana y no parece que tienen, no se le nota nada. Pero hay otros que luchan, se la niegan una y otra vez, pero cuando se la den es un rango espiritual. ¿Por qué? Porque el que va a tener rango, tienes que luchar y tiene que pasar etapas y tiene que demostrar que está preparado para ese rango. Entonces, hablando del pastor, Christopher, tranquilo. Esto se alteró aquí. Esto, yo te dije a ti, tú no viniste normal, real. No. Esto está alterado. Llama. Mírame. Harrigan, yo le tengo mucho respeto, mucho cariño y admiración. Al principio le tomé admiración por sus mensajes, pero cuando tú conoces a la persona y ves que es digno de admirar, lo admiras más todavía. Tú sabes que vivimos en un tiempo donde conocemos muchas personas que en el altar te impresionan y debajo te decepcionan. Pero cuando alguien te impresiona en el altar y debajo también, ya tú le tienes un respeto absoluto. Sí. Entonces, por eso yo a Harrigan le tengo un respeto absoluto. ¿Por qué? Porque sus mensajes me fueron de bendición bastante cuando yo era nueva creyente. Y yo le oré a Dios. Yo duré 3 años orándole al Señor para yo conocerlo. 3 años ferviente orándole al Señor. Yo decía, Señor, yo lo voy a conocer. Y yo me soñaba. Y yo recuerdo que yo iba a hacer un evento. O sea, que nosotros estábamos congregando donde el pastor Julio César. Sí. Que de allá son cobertura de allá. Somos cobertura de allá del pastor Harrigan. Y resulta que yo tenía un evento para el año pasado. Yo iba a hacer un año de eso. Y el evento caía 17 de julio, algo así. Y para ese mismo día, Harrigan venía para el país. Tuvimos que cambiar el evento porque teníamos que estar todos en el evento del pastor Harrigan. Y como yo era de la iglesia también, tú sabes, si hay evento especial, debo estar. Claro. Pues entonces yo cojo para el evento y llego temprano. Llego con mi esposo, nos ponen en el área de pastores. Cuando nos ponen en el área de pastores, pues yo alcanzo a ver esa cabecita porque el cabellito de él es como, ¿cómo te explico? El cabellito de él es como de estos cabellos que tú los peines, como que no cogen peines. Sí. Como que se vuelve y se gobierna. Y yo alcanzo a ver este cabellito y veo como ese rostro resplandeciente. Porque él es como del color de usted, pero como cuando una gente no coge lucha, como blanco, como bonito, blanco. Está resplandeciente. Y está ahí con otra persona. Y me dice mi esposo, míralo ahí, Harrigan. Yo no lo pensé 2 veces. Ahí había un sinnúmero de capellanes, había gente y yo crucé normal. Yo no sé si ellos no me vieron, yo no sé qué fue. Yo crucé normal para donde él estaba.
Y yo lo saludé. Y cuando yo lo saludé, me sorprendió que él me dijo, sierva, le he visto, su testimonio me ha sido de bendición. Ay, yo me quería yo estaba grave. Ay, Dios mío, recójala. Yo me iba a poner mala. Claro, porque cuando tú tienes el anhelo de conocer a una persona y te enteras de que esa persona te ha visto, Sí. ya tú como que dices como, wow, como Dios mío. Y cuando él me saludó, yo sentí el Espíritu Santo. Ahí le di un abrazo, me abrazó, él predicó y todo, nos saludamos. Ahí, ya tú sabes. Después de eso, él viene nuevamente. Después de eso viene nuevamente, esa vez, pa. Después de eso viene nuevamente y ahí me dio palabra. Sí. Estábamos, déjame ver, en un pueblo no me acuerdo cuál, en Santiago. Estábamos ahí, normal, nos pusieron en el área de pastores, bien. Y cuando él estaba ministrando, él me llamó y me ungió con aceite. Cuando él me unge con aceite, mi ministerio cambia. Mi ministerio toma forma. Mi ministerio tomó como una belleza, porque como te digo, como que mi ministerio antes, como que predicaba, pero como que habla demasiado de demonios, como que mire, como que esto, pero como que el ministerio se limpió. Fue como cuando tú tienes un vidrio y está empañado y tú le haces así. Sí. Eso fue lo que él me hizo. Él como que Te puso como en el carril. me puso Como- en el... sí. ¿Me entiendes? Después de eso, vino de nuevo. Y yo te dije que yo me le tiraba a todos los sitios. Me le tiré allá, recibí palabra de parte del Señor. Ahí de nuevo me dio palabra. Cada vez que él me daba palabra, yo sentí una fortaleza espiritual. Entonces yo lo que hacía, que yo decía, wow, oraba antes. Decía, Señor, dame palabra a través del pastor Harrigan. Dame palabra a través del pastor Harrigan. Y el Señor ya me estaba dando palabra. Y el Señor ya estaba permitiendo, tú sabes. Y yo, wow, Dios mío, este hombre yo lo admiro. Cogimos para San Pedro. Cuando cogimos para San Pedro, nos llaman y nos dicen, después del evento, vamos a salir a comer. Los hijos espirituales. Nos dicen para que vayamos a comer con el pastor. Cuando llegamos al lugar, que era como en forma, no sé si era una villa o un hotel, algo así. Cuando llegamos a ese lugar, nos dicen que estaba lleno. Estaban llenos de los pastores, hijos espirituales. Y estábamos en San Pedro. Le digo a mi esposo, mira, vamos a comer unos guineitos, de esos que venden en la esquina. Y vamos a quedarnos por aquí. Y vamos a ir a un evento que él tiene en la noche. Desde las 6 de la mañana, nosotros agarramos, nos comimos unos guineitos que compramos. Wow. Buscamos un amigo de nosotros en San Pedro y le invadimos la casa y nos acostamos. Y a las 6 de la tarde nos despertamos. Con la misma ropa y todo. Y cogimos para el segundo evento, muchachos. Cuando llegamos al segundo evento, era una iglesia. Él va a iglesias humildes, Sí. pero no lo publican. Porque él va a llevar el mensaje, a llevar la palabra. Y para que no se llene tanto, no lo publican. Muchachos, cuando yo llego a esta iglesia, que es lo que veo como 100 gente, y me ponen adelante, digo yo, bueno, mira, muchacho, eran las 9 de la noche. Yo tenía sueño, yo tenía hambre, yo estaba mal. Y yo dije, no, yo hoy él me va a dar palabra porque Dios me lo mostró. Y yo dije, no, si Dios me mostró, yo voy a estar aquí. Y cuando ese hombre me ministró, yo lloraba, yo lloraba, yo lloraba. Esa es la palabra que está ahí en las redes, que está viral, que él me dijo que llegaría a lugares, que llegaría a Centroamérica y esto. Cuando él terminó, al ser un lugar pequeño, y la gente no sabía, la gente fue llegando después, cuando la voz se iba regando. Sí. Y la gente no sabía, él estaba caminando como si nada, muchacho. Yo le regalé un libro de lo mío, que esa foto también anda por ahí viral. Y él me dijo, cuando yo le regalé el libro, muchacha, ponme el número ahí, ponme el número. Porque dice, sé sabia. Sí. Ay, Dios mío, yo lo puse, yo dije, bueno, voy a tirar un... ¿Quién? Cuando nosotros salimos de ahí, que vimos esa llamada, un número que decía Kansas, porque salía así. Claro. Vengan a cenar con nosotros. Ay, muchacho. Ay, Dios. Yo estaba que yo nada más lo miraba así. Y es el pastor. Yo decía, Dios mío, estoy aquí. Estoy aquí. Y ese hombre me hablaba del Espíritu Santo, de Dios, de los ángeles. Y esa noche, ahí sentado, él me enseñó a mí a orar. Él me confirmó código de oración y me enseñó a orar. Por eso yo le tengo tanto aprecio a Harrigan, porque Harrigan no se sienta, no, esto no. Él se sienta a hablar de Dios, del Espíritu Santo. Ahí comiendo con nosotros, ahí compartiendo con nosotros y con su equipo, su remanente y cosas. Muchacho, él nada más hablaba de Dios.
No hablaba del Espíritu Santo, hablaba de Dios, hablaba del Espíritu Santo, hablaba de cómo orar, de la oración, de las horas más importantes para orar y cosas. Y él me guardó una silla al lado de él, ya tú sabes, que estaba yo, mira. Estaba yo, porque yo me como el pescado con la mano y estaba yo comiéndolo con un tenedor. Ay, Dios me fina. Estaba- No, que el hombre carga algo fuerte de Dios. Porque hay gente que lo han visto de manera ya Y esa en noche prédica. lloré Sí. muchísimo. Nosotros salimos de ahí con una felicidad. Y rápido para orar. Y era rápido para ir a orar. Y esa noche llegamos y eso era metido en la oración, metido en la intercesión, metido en la búsqueda. Mira, muchachos, algo poderosísimo. A partir de ahí ya sé. Ya hubo ahí. Porque Ya hubo. Harga tiene algo que cuando tú lo escuchas te da ganas de orar. Te da ganas de orar. Te da ganas de buscar a Dios. A diferencia de... Pero si tú lo escuchas Sí. de ahí a ahí, es otro nivel. Sí, no, nosotros lo hemos escuchado de ahí y hace una bendición. El hombre de Dios carga algo muy fuerte. Entonces, así porque tú... Sí, sí. Y yo te voy a decir una cosa. Entonces ahí él estaba con más gente que eran otros profetas también, que también estaban hablando de locura fuerte. Y uno estaba así como que tú me entiendes, esos remas como que y uno dice, wow, uno se siente hasta descarriado, mano. Y Juan Carlos Harrigan me dijo que el código es caminar mientras oras y orar mientras caminas. Segundo código que él me dio, muy poderoso. Que tú empiezas en niveles de oración, donde tú empiezas opresión, guerra, y después viene la voz de Dios. Y la voz de Dios mayormente se manifiesta de 4 a 5 de la mañana. Tercer código que él me dio.